Muy buenos días o tardes a todos. Mi nombre es Juan David Gaviria Bolaños, soy estudiante de la Universidad Sur Colombiana, estudio Derecho y este es mi trabajo final de antropología, en el cual pues se nos ha solicitado hacer un video de no más de unos 10 minutos explicando lo que será, bueno, lo que es el Parque Arqueológico de los Ídolos de San Agustín, o sea, ubicado en el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila, Colombia. Para este video, pues voy a dar un poquito de contexto de la historia de estas estatuas. Posteriormente hablaré un poquito sobre el parque, sobre cómo se fundó, cómo se fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y por último, ya para finalizar, pues expondré dos estatuas. Bueno, voy a presentar aquí dos estatuas y pues voy a hablar sobre su significado y lo que representaron. Y pues por último, si me sobra el tiempo, pues daré una conclusión final sobre el por qué considero que el respeto y sobre por qué debemos respetar estas estatuas y estos monumentos arqueológicos es importante para nuestra civilización actual. Va a ser un poquito corto, así que no voy a robar mucho tiempo. En fin, vamos a comenzar por la historia del parque, la historia de las estatuas. El suroeste de Colombia está lleno de esculturas arqueológicas y monolíticas fascinantes debido a los misterios que se ocultan entre ellas. Muchas de las estatuas no fueron descubiertas sino hasta el siglo I y VIII después de Cristo. Sin embargo, según lo que han descubierto los investigadores arqueológicos, se cree que, bueno, dictan que hay indicios de que esta cultura de la que provienen estas obras arqueológicas tiene una antigüedad que data de un periodo de aproximadamente entre los 3000 y 1000 años de antigüedad, o sea, antes de Cristo. De lo poco que se sabe de esta cultura es que gracias a los arqueólogos que empezaron con esta investigación de esta cultura en el año de 1756 y cuyas investigaciones aún siguen en nuestra actualidad, es que se descubrió que estas estatuas fueron talladas a mano para representar a deidades, bestias y dioses que, era, que eran influyentes, bueno, de lo que se basaba esa cultura, esa antigua escultura de aquellos tiempos. Eh, Representándolas desde un punto de vista abstracto a uno más realista. Ahora procederé a hablar sobre la historia del parque. Este parque arqueológico se encuentra ubicado entre los municipios Isnos y San Agustín, y de acuerdo a la mitología de los escultores indígenas de Sudamérica, en esta región se encuentra el mayor conjunto o mayor concentración de monumentos religiosos y estatuillas talladas en piedra, lo que nos deja entender que esta región de Colombia tiene una concentración de monumentos arqueológicos pertenecientes a tribus indígenas, que es una de las más grandes descubiertas hasta la fecha. Este parque fue fundado en el año 1935 y en la actualidad es la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial, dentro de las que se encuentran yacimientos indígenas, vestigios arqueológicos de un pueblo escultor y artista que representaba lo que alguna vez fue la cultura agustiana, cuyo origen data, como lo dije anteriormente, de entre un periodo de tiempo de entre 3000 y 1000 años antes de Cristo. Estas esculturas son homogéneas a los restos y se utilizaban para los ritos funerarios de los antiguos pobladores de la región, quienes tenían una profunda creencia en que había una vida después de la muerte y rendían un culto a numerosos dioses, entre los que destacaban algunos animales y elementos de la naturaleza. Este fragmento en especial es muy interesante porque ya nos indica que estas antiguas civilizaciones ya tenían un concepto de una vida después de la muerte y utilizaban estas estatuillas para esos ritos funerarios. O sea, tenían conocimiento, bueno, tenían esas costumbres ya de, de rendir tributo a los muertos y también tenían esas creencias. O sea, estos conceptos ya existían mucho antes en la actualidad, algo que en lo personal consideraría muy sorprendente y bastante impactante si me lo preguntan. Otro dato importante a mencionar es que desde 1995 este yacimiento es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, o sea, un patrimonio a la cultura
de antiguas tribus que habitaron esta región del país hace muchísimos años, de la cual desafortunadamente ya no se tiene ningún registro después del descubrimiento de las estatuas. Después del descubrimiento de las estatuas, pues ya no se sabe mucho más de esta cultura agustiana. Como lo dije, los datos que se pudieron recopilar de esta antigua civilización son escasos y desafortunadamente no se ha logrado dar una conjetura o una teoría concreta para explicar su paradero o qué le fue lo que sucedió. En fin, entonces, pues desde 1995 este yacimiento es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, puesto que evidencia la capacidad de las sociedades prehispanas del norte de Sudamérica para crear, pensar y pensar dejando emociones, evidencia del desarrollo no solo de elaborar las técnicas artesanales, sino también del complejo conjunto de creencias expresadas en ellas. Esto último nos deja entender que estas estatuas no en sí es lo que representan de forma concreta, sino en lo abstracto, o sea, esa interpretación que intentaron dar, esa interpretación que transmite sentimientos para esas culturas, que transmitía su historia, que transmitía sus creencias. Esto es uno de los puntos más importantes por las que este parque es muy importante y por lo que fue declarado como patrimonio de la humanidad, porque ahí se preservaron esos sentimientos tallados en piedra de las estatuas. Ahora, pasando al siguiente punto, procederé a explicar dos estatuas que he elegido porque en lo personal tienen como un significado que yo consideraría, bueno, que en lo personal me gustó. El primero es esto, el águila con con la serpiente en la boca. Esta escultura, según yo he investigado, representa un dualismo entre la luz y la oscuridad. El águila representa la luz y la vida, básicamente un animal que surcaba los cielos y cazaba a sus presas, y la serpiente representaba como el inframundo, la muerte. Entonces, estos animales, como representaban esos elementos, en unión, pues formaban un dualismo que representaba la vida sometiendo a la muerte, o al menos que la luz y la oscuridad, congenuando de esta forma de un águila cazando a su presa. O bueno, según lo que datan los investigadores, esto es como una interpretación, pero yo considero que es como de las más hermosas que hasta ahora pues he visto las estatuas. La siguiente es esta. Estas tres estatuas se conocen como los chamanes. Estos chamanes pues representan a personas que tuvieron un alto estatus y poder en la jerarquía de aquella civilización en aquellos tiempos. Se cree que tenían unas habilidades que les otorgaron ese estatus, tales como serían. eh, bueno, se cree que tenían conexiones especiales y profundas hacia las plantas y los astros, a los que se les atribuía poderes curativos y la autoridad en esta jerarquía que antes había, o sea, la jerarquía en su cultura. Ya para terminar, pues hablaré un poquito, bueno, voy a concluir lo que hemos visto. Sé que no he abarcado muchos temas del parque, porque el parque tiene muchas hectáreas, tiene muchas secciones muy interesantes que ver, pero desafortunadamente no me alcanzaba el tiempo. Entonces, pues para concluir, este parque arqueológico es un monumento del patrimonio de la humanidad por por esa preservación de monumentos arqueológicos históricos que nos transmiten esos sentimientos y el cómo es que transmiten cómo era la cultura de aquellos tiempos. Básicamente, es como un dato, es como una preservación histórica de una cultura. Y este parque tiene una gran variedad de esas estatuas. Yo le cogí estas dos, pero hay muchas otras más. Muchas otras más que, al igual que estas, representaban las bestias mitológicas, deidades, elementos y se utilizaban para ritos funerarios, como ya lo he ido explicando. Entonces, pues lo único que tengo para decir de esto es que, según lo que me enseñó en antropología,
La preservación de estas culturas es muy importante para que entonces de estas aprendamos, veamos su significado, veamos cómo eran sus creencias, porque esta preservación cultural es muy importante. La sociedad sin cultura, pues me temo que no es mucho. La cultura es lo que hace a una nación ser especial, lo que hace que una persona defina su carácter y defina su personalidad. Entonces estas estatuas son como una preservación de ese legado cultural de estas culturas y por ende este parque es muy importante porque muestra cómo es que preservó este legado cultural. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por escuchar y pues agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias.